El calabozo de Miguel Hidalgo. Dentro del Museo Casa Chihuahua se encuentra una torre con antigüedad de 300 años, la cual fue testigo durante 3 meses del encarcelamiento de Miguel Hidalgo antes de ser fusilado. El edificio que conocemos hoy en día fue en un principio un colegio jesuita, Casa Moneda y Palacio Federal. El calabozo cuenta con 2 entradas, las cuales en aquel entonces fueron ventanas. La torre fue restaurada y ambientada en el 2004. La entrada al calabozo es un largo túnel con el techo de concreto en forma de bóveda. Las paredes se encuentran forradas de cantera y el piso es de piedra negra de Villahumada. Estamos en las instalaciones del Palacio Federal, que tiene una larga historia, porque originalmente en este espacio que ocupa Casa Chihuahua se encontraba lo que era el Colegio de Jesuitas y posteriormente el gobierno español lo destinó para Hospital Real Militar. A fines de la época colonial, los reos insurgentes son trasladados de Monclova hacia San Felipe, el Real de Chihuahua, como era don Miguel Hidalgo y Costilla, Allende, Aldama, Abasolo, Jiménez, Santa María y cerca de 18 reos más. Llegaron a Chihuahua en abril de 1811 y se dispuso que ocuparan las celdas del Hospital Real Militar. El lugar más ignominioso y más difícil fue destinado para Miguel Hidalgo. En ese lugar, la torre que conducía al coro de la iglesia fue utilizada como prisión para don Miguel Hidalgo. Y ahí se inicia la historia del calabozo. Pasado el tiempo, se logra la independencia de México, y debido a dificultades económicas que sufría el gobierno, se procede a la venta de algunos de los inmuebles para conseguir fondos y mantener la república. Uno de ellos fue el Colegio de Jesuitas. Se le vende a José Cordero, quien le hace una serie de modificaciones creando la Casa de Moneda. Cuando se realiza la venta del colegio, Benito Juárez señala que la torre donde estuvo preso Miguel Hidalgo no puede tocarse, debe de conservarse como un monumento nacional. A fines del siglo XIX era una moda construir palacios federales en distintas capitales de los estados de la República. Entonces, Porfirio Díaz manda construir uno de ellos en lo que era la Casa de Moneda, conservando, tal y como lo dijera Benito Juárez, la torre. A grosso modo, podríamos decir que esto es la historia del calabozo. Ciertamente, debemos de decir que el calabozo como ustedes lo conocen hoy en día no es más que una recreación. Ni el camastro, ni el baúl, ni las cosas que ustedes observan son originales. Es una recreación tratando de hacerle más fácil a la gente que comprenda cómo podía haber estado el padre de la patria en un espacio tan pequeño. La razón por la que ninguno de los objetos en el calabozo es original es porque en 1924, durante una feria donde se presentaban productos y logros de comerciantes, en uno de los stands hubo un incendio ocasionado por un cortocircuito. Desgraciadamente, el pabellón histórico donde se exhibían objetos que pertenecían a Miguel Hidalgo estaba detrás. La prisión de Hidalgo fue, como les digo, en el calabozo y quizás fue la más larga, porque llegaron ellos en abril, el 23 de abril estaban en Chihuahua, y Hidalgo fue fusilado el 30 de julio. A él le tocó escuchar redoblar las campanas a muerte de todos sus compañeros, de su hermano Mariano, de sus amigos, de sus conocidos. Fue quizás de los últimos en ser sacrificados. 3 meses que estuvo bajo la custodia del alcaide, que era don Melchor Guasp, un español muy querido en la villa de San Felipe, que colaboró muchísimo para muchísimas obras de beneficio colectivo. Y junto con Melchor Guasp es recordado el cabo Ortega,
que era el guardia de vista, el que tenía que estar afuerita del calabozo, echando ojo a todo lo que sucediera en el interior. Y aunque su confinamiento fue el más largo, quizás no fue el más penoso, porque recibió múltiples visitas de la gente que vivía en la ciudad. Mucha gente venía, lo visitaba, le dejaba comida, le traían papeles para que escribiera, tinta, dulces, porque era muy goloso, eso dicen. y bueno, en el fondo de todo esto fue tiempo de reflexión para poder reevaluar su vida después de todo lo que había sucedido. ¿Cómo sabemos todo esto? Todo esto lo sabemos por los testimonios que dejaron gente que estuvo con él, que lo acompañó, que escribió sobre lo que vio, sintió y escuchó en aquel momento. En especial tenemos el testimonio del teniente Armendáriz, que fue quien comandó el pelotón de fusilamiento de don Miguel Hidalgo. Y él, pasado el tiempo, sintió la necesidad de escribir cómo había sido ese fusilamiento, punto a punto, desde el momento en que le notifican a Hidalgo que va a ser pasado por las armas hasta el momento de su decapitación. Después del fusilamiento de Hidalgo, su cuerpo fue expuesto al público durante algunas horas en una mesa a la derecha de la puerta principal del hospital, y sobre ella una silla, en la que lo sentaron para que sirviera de escarmiento a todos aquellos que intentaran sublevarse y seguir la causa insurgente. El pueblo conmovido desfiló frente al cadáver, ocultando lágrimas y gestos de desaprobación por lo sucedido. Mientras, en la iglesia parroquial se ordenó una misa cantada, en la que el padre José María García pronunció el sermón de escarmiento y, según se dice, tras lo cual enfermó de fiebre y murió a los pocos días. Algo interesante que debe de resaltarse es que cuando los insurgentes estuvieron en la villa de Chihuahua, se recibió un reforzamiento muy fuerte de soldados, no solo del ejército regular, sino también de los presidios militares que había en el norte. Tenían una vigilancia continua de cerca de 150 hombres alrededor de lo que era el colegio de jesuitas, para que no se fuera a presentar ningún levantamiento, ningún intento de liberación de los reos, ni nada. De hecho, cuando iban a llegar los insurgentes a la ciudad, el comandante general, don Nemesio Salcedo hizo un bando público en el que le dijo a la gente que no iba a tolerar actos irreflexivos de compasión y que habría penas muy fuertes, incluso hasta castigos corporales para aquellos imprudentes que quisieran mostrar su simpatía hacia los reos. Entonces, cuando llegan, pues debe haber sido aquello una escena muy lamentable, ¿verdad? Se prohibían lo que le decían pelotones, pero pues era aglomeramiento de la gente. Se prohibía que se subieran a las azoteas y que lanzaran gritos. Entonces debe haber sido una situación bastante penosa, bastante penosa. Y bueno, pues esa sería a grosso modo la historia tanto del calabozo como de los insurgentes en su seno. Durante la Guerra de Independencia se mandó quemar toda pintura o retrato de los insurgentes. Es por ello que hoy en día no se tiene una imagen específica de cómo fue físicamente Miguel Hidalgo, excepto por sus rasgos característicos que eran nariz aguileña, cabello blanco con calva, ojos de color claro, entre otras facciones. Hoy en día es así como luce el Palacio Federal después de 300 años de transformación, el cual resguarda un patrimonio cultural que es el calabozo de Miguel Hidalgo. Elaborado para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, informó Marta Hernández y Carolina Frausto.